Muy buenas noches, amigos. Me gusta esa intro, la vamos a dejar para todos. Esta vez lo que hicimos para este podcast de Los Bonsaístas, que ya tenemos nombre ahora sí. Amén. Fue hablar un poquito de la originalidad en bonsái. Entonces llegamos a conclusiones interesantes, espero que les haya gustado y pues nos veremos en la próxima. Una vez llegó un señor tan campante y nos preguntó a mi maestro y a mí, que de hecho también es tu maestro. En efecto. Así que shout out a Rodney. Pero nos preguntó, ¿ese bonsái de ahí es original? Y nosotros le dijimos, pues sí. Nada más para quitárnoslo de encima, la verdad. Porque pues hay dos definiciones de cómo podría ser original. Creo que lo que esta persona estaba tratando de decir era como, este bonsái es de esos que podrían llamarse bonsái auténticos, como con certificado, como con pedigrí, y pues tal cosa no existe. En efecto, esa es una cosa que tal vez el señor pensaba que era como un producto más, ¿no? Digamos unos tenis, ajá, que dices, este es original y no un cloncito sacado del tianguis. Eso también, por ejemplo, el tequila, o sea, ves que trae la denominación de origen, donde si no viene de tequila específicamente, o sea, esa región, no puede ser llamado tequila, sino un destilado de agave cualquiera. O sea, como que a lo mejor pensó eso, como que para que sea bonsái tiene que venir de las montañas japonesas, y dices, no, y no realmente. Sí, no, ahí tal vez esa parte es en la que muchos se confunden. Y si nos vamos a la parte cool de la creatividad o de la originalidad, pues es esa, ¿no? La creativo, justamente. Y es que eso le trata, bueno, o sea, como que por ese lado no le fuimos, así como sí, para decirle, sí, es original, está bonito. Es original, esta pieza es muy rara que la veas, pieza única, al igual que todos los árboles. Son pieza única, sí, o sea, original, que todos los seres vivos. Así es, entonces aquí no hay nada de que, le cloné. A menos que si noten que sus referentes sean muy claros y digan, tengo que interpretarme ese árbol otra vez. Lo cual, no la hagan. Sí, o sea, como que ya existe una forma en la que se hace bonsái, por así decirlo. Así es. Y sobre todo que tienes el referente de la naturaleza. Bonsái al final es más o menos tratar de imitar a cómo crece un árbol en la naturaleza. Ya tienes un referente existente, no tienes que volver a inventar la rueda. Eso es innecesario. Ajá, mejor intenta levitar, a ver si sale. No, pero o sea, definitivamente hay gente que dice, no, yo voy a revolucionar esto. Pero dices, pues ya existe una forma de hacer bonsái. En el sentido de que te inspiras con el árbol que está afuera de tu casa, literalmente. Y vámonos. Y eso te va a dar algo muy bonito. O sea, la naturaleza, así, aunque suene como los oradores motivacionales que dicen la naturaleza es la mejor artista. No, pero pues, aún así, o sea, la naturaleza hace cosas impresionantes. Claramente, aquí estamos. Pero sí, o sea, tomas de referencia a la naturaleza cómo pueden ser los patrones de crecimiento y puedes tener algo muy, muy interesante. Eso que ni qué, pero más que lo que intentes copiar, que la uses de musa, ¿no? De una inspiración. Exacto. A la naturaleza como tal, porque pues igual replicarlo en tu vida, o sea, la naturaleza lo hace solo, tú tranquilo, ella se encarga, solo haz que tu capacidad estética para generarlo llegue a tener esos niveles de conceptualización, ¿no? De lo que viene siendo este árbol, cómo ha crecido. Y voy a hacer un árbol original a partir de ello, usando la imaginación como una fase, ¿no? Y crearlo desde la nada, bueno, técnicamente un material crudo, por así decirlo, sin ningún previo trabajo, ¿no? Eso creo que podría llegar a generar un bonsái original, fíjate, ¿quién lo diría? Sí, pero sí, o sea, no tiene nada que ver el hecho de que sea como algo específico, o sea, como que un maestro le tenga que poner como un certificado. Sí, como un certificado de origen de en este bonsái se decreta que pues, es original. Sí, ¿lo firma San Pedro de Pitas? No, muchachos, eso nunca va a jalar. No, porque, o sea, hay muchas personas que han hecho bonsái y definitivamente ni siquiera los japoneses empezaron a hacer bonsái. ¿Sí? Es algo que viene de mucho más atrás. Mucho más atrás, los chinos, otras culturas. O sea, los japoneses, digamos que fueron los que lo llegaron a perfeccionar y dar a conocer, ¿no? A mediados del siglo pasado, pues, un siglito XX, estamos hablando, mediados. Y aparte, si no hubiera llegado el señor Miyagi, no lo conocerían tantos. Mucha gente sí no, que es como lo que hizo el boom, ¿no? O sea, fue como de... Sí. Se dio a conocer a partir de esto. Sí, o sea, que, pues no. Y sí te da buenas nociones, o sea, lo que dicen en la película, hasta eso sí es verdad, pero hay unos elementos que son parte de la película, o sea, para dar una narrativa más interesante. ¿Qué creen? Son ficción porque es película. Sí, por ejemplo, o sea, hay una parte donde
hasta hacen que el bonsái se caiga al agua salada y cosas así, dices, no sé. Dale tantito amor porque ese árbol no va con agua salada. Ningún árbol va con agua, bueno, los mangles. Un mangle a lo mejor en todo caso, ¿no? Pero nos estamos desviando. Sí, y es ilegal tener mangles, no lo olviden, nenes. Los bonsaístas podcast se deslinda de cualquier persona que haya comprado un mangle de manera ilícita. Gracias. No, pero el punto es que, pues, o sea, la película dice, pues, pura ficción, porque es una película al fin y al cabo. Entonces, de ahí agarraron la figura del señor Miyagi como una inspiración de cómo eran los japoneses, en muchas comillas. Demasiadas comillas. Pero el punto es que es una película interesante, y de ahí muchas personas se interesaron en bonsái, pero como que muchos se quedaron con esa idea de que es un árbol japonés hecho por los japoneses, porque de hecho, en una de las películas dice... los bonsái originales, los auténticos, tienen que venir de Japón. Y dices, no necesariamente. Sí, ¿no? Porque estamos conscientes de que los europeos hacen unos bonsáis originales de una calidad que se ven espectaculares. Sí, o sea, como que la palabra original no tiene que referirse a específicamente de Japón. Así es. Si hablas de eso, los japoneses tampoco lo copiaron. O sea, realmente copiaron eso de algunos estilos. Sí, o sea... partieron de China, China, exacto, e incluso la tradición china pues viene de Egipto, que ya venían cultivando cosas en macetas, y seguramente muchas otras civilizaciones cultivaban cosas fuera de la tierra, que eso básicamente es bonsái si lo vas a si lo sacas del contexto, ¿no? De únicamente... Sí, o sea, si te vas a la definición etimológica, sí, literalmente es cultivo en maceta, no dice árbol en ninguna parte. De nada, solo es naturaleza en maceta, ¿no? O sea, más ambiguo todavía que es la puntualidad de esto. O sea, realmente exacto. No hay como tal, sí. Pero sí hay ciertos parámetros que los definen para hacer bonsái, ¿no? Sí, exacto, o sea, la definición en sí misma no te da nada. Pero lo que te da el contexto, por así decirlo, son todos los bonsái de gente que le ha dedicado mucho tiempo. Mucho trabajo. Ajá, entonces esos son los marcos de referencia para decir esto sí es bonsái y esto no. Entonces, por ejemplo, decir nada más pasar de la bolsa de vivero o de la tierra a una maceta, jóvenes, no es bonsái. No, definitivamente no. O sea, es como ponerse al tú por tú con alguien que lleva haciendo una pieza por 20, 30 años. Sí, o si lo ponemos en términos más burdos, para así decirlo, o sea, no porque yo me pongo un uniforme de soccer y me ponga enfrente de un jugador profesional de soccer, eso me hace a mí un jugador de soccer. Eso obviamente no va a pasar. No, efectivamente no, pero, o sea, es que realmente estás haciendo técnicamente lo mismo. Obviamente, estas personas te dan 3 vueltas. Pero yo creo que más, ¿no? Sin ningún tema. Pero eso es justamente no porque los veas parecidos, sino el contexto, el trasfondo que ya lleva a la hora de ser trabajados, a la hora de ser cultivados y la forma del pensamiento para crear ese árbol es lo que lo hace original. Sí, exacto. Entonces la definición de bonsái sería, en cuanto a originalidad, más de qué tan única es esa pieza. O sea, no tratar de reproducir algo que alguien ya hizo. Porque cada árbol pues tiene su forma de crecer diferente. O sea, el tronco se ha movido de maneras diferentes. Incluso tú lo puedes modificar. Entonces eso es lo que lo hace una pieza única, que realmente jamás nadie lo va a poder tener más que tú. Sí, a menos que la vendas, pero... o sea, bueno, ya cuando se vende sigue siendo la misma pieza, no se hizo el cloncito, ¿no? Sí, pero o sea, el camino que tuvo esa pieza de vida sigue siendo único, es particular a esa, y creo que eso es de lo interesante, o sea, que cada una tiene una historia. Así es. Que de lo contrario solo sería una planta más en una maceta más en un lugar más, ¿sabes? Sí, exacto. Pero, o sea, también lo que dices, o sea, de que hay un contexto para entender que sí puede ser un buen bonsái. Sí, ¿no? los parámetros son totalmente posibles y necesarios, porque de lo contrario la ambigüedad se iría por las nubes más allá y... Sí, exacto, o sea, como que hay que pintar la línea en algún punto, o sea, si no, puedes llegar hasta a estar entre el contraste de todo puede ser bonsái o nada puede ser bonsái. Entonces, si te das por todo puede ser bonsái, pues básicamente estás diciendo que poner una planta en una maceta ya lo es. Incluso, por ejemplo, una vez me llegó un comentario que decía, pues fíjate que el bonsái es un arte, entonces se vale la interpretación de cada uno, entonces no voy a seguir las reglas. Dices... Sí, bueno, no, chavo, o sea, hasta en el arte, la técnica lleva reglas, ¿no? Es que no son reglas. No son reglas, pero la técnica es lo que genera el arte. Ajá, exacto. No exactamente voy a hacer de mi vida un papalote y ya le voy a llamar arte. Porque eso va a ser una falta de comunicación y una interpretación subjetiva como cualquier arte. O sea, el que lo ve, lo reinterpreta. Aunque tú, artista, digas,
representa la vida y la muerte de mi vida y de las futuras reencarnaciones, yo la puedo ver y digo, es un perro muriéndose. Sí, exacto. O sea, nada que ver con una reinterpretación de el artista. Pero es que, por ejemplo, en otros tipos de arte, pues todo es un lienzo en blanco, literalmente. O sea, la pintura, literalmente, el lienzo en blanco, puedes hacer lo que se te dé la gana. Incluso, pues, puedes hacer 3 manchones. ¿Sí? En cambio, en bonsai ya tienes un marco de referencia existente. O sea, se llama naturaleza, nenes, búsquenla. Uf, se la sabe, ¿eh? Vayan al bosque, no nada más en internet. Así es, vayan al bosque, apliquen un método que se llama de observación. Fíjense cómo crecen la naturaleza, cómo crecen los árboles, y realmente eso te va a dar una pauta para ir viendo, pues, si lo que quieres hacer es algo naturalista, algo general. El naturalismo también, niños, no es dejar el árbol en la maceta y que crezca y ahí se alargue. No les quiero romper la ilusión, pero eso no hace un árbol original, ¿eh? Sí, eso también me ha tocado saber que gente dice, no, es que esto es un estilo naturalista, no lo voy a tocar tanto. Y dices, eso no es naturalismo. Eso no es naturaleza. O sea, el naturalismo es literal, con base en las técnicas, mimetizarse o identificar que se parezca lo más posible a partir de técnicas, no que lo dejas ahí. Sí. Para eso siémbralo en el bosque y sé feliz. O sea, realmente ese te va a llevar a un árbol mejor. Sí, o sea, simplemente, o sea, naturalismo lo confunden con un enfoque más más ocioso. Digamos, no tanto ocioso, o sea, un enfoque más libre, o sea, como que darle a la planta la decisión de cómo crecer. Ajá, pero pues eso realmente ya te saca del bonsai, porque si lo dejas en un libre crecimiento, pues se vuelve un árbol más, ¿no? Sí, y además, o sea, si lo tienes en una maceta y lo estás dejando crecer libre, va a tener problemas, porque las raíces van a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, pues eso va a generar problemas, la humedad no se va a poder absorber bien, vas a tener problemas de que no hay suficiente nutriente para aguantar toda esa raíz. O sea, también es un acto de amor estar trabajando a tus árboles si los quieres tener contenidos en una maceta. Así es. Entonces, en resumen, vean la naturaleza. Sí. Un árbol original nunca va a tener su certificado, ni tampoco viene en una caja. Buscan macetas bonitas para que su pieza sea más original aún. De preferencia, busquen macetas propias o intenten buscar un ceramista chulo que les guste su trabajo. Sí, y eso les puede llevar a una pieza original. Definitivamente, pero incluso aunque tú puedas hacer algo como, pues, o sea, desde una cosa que tú puedas tener como por 20 pesos, o sea, literalmente que tú te compres un platito del Walmart, le hagas un hoyito, unos hoyitos, puede ser, ya está más cool. O sea, no necesariamente tienes que, o sea, seguir toda la tradición japonesa, entenderla para poder después hacer algo para ti. Luego hablamos de la tropicalización, eso estaría excelente. No, pero lo que me refiero es como que no tienes que, para poder hacer un hobby que te satisfaga a ti mismo, claro, hacer algo como inspirándote en los grandes maestros que le han dedicado toda su vida. Dices, a lo mejor yo quiero hacer algo bien sencillo, y con eso, con que te gusta a ti y que pues te parezca bonito simplemente para ti, está bien. Eso debería ser como que lo que apunten muchas personas. Ya de ahí a que otras personas digan, no, yo no le estoy haciendo nada, y ya digan, es que esto es mi forma de hacer arte, no, definitivamente no. Sí, carnal, tú solo tienes una plantita en un contenedor ahí en tu casa que la riegas de vez en vez. Sí, o sea, es como casi ponerte al tú por tú con los maestros diciendo, no, pues los dos somos artistas. Dices, no. Sí, hasta ahí hay niveles, chavo. Sí, así como decir, lo decía del fútbol, así como, no, yo, Cristiano juega así, no, yo juego diferente. Sí, lo cual pues obviamente por todos los aficionados y por todo aquel que realmente se interese más en ahondar en el tema, pero te van a correr. Sí, y ahora que lo pienso, ahora que lo decimos así, o sea, también hay formas objetivas de decirlo. Por ejemplo, en el fútbol es objetivo decir, o te están quitando el balón a cada rato, o no le atinas a la pelota, o eres un perfecto tronco, ¿no? Simplemente y ya. Sí, y en el bonsai puedes decir, no se parece a algo que está creciendo en la naturaleza porque su forma de crecimiento no es así, no está sano, no estás obteniendo los resultados que quieres, te estás tardando mucho. O sea, también hay criterios objetivos para que tú digas, no lo estás logrando. Simplemente. Entonces, muchachos, hasta aquí. Esta es la de la semana. La de la semana. Entonces, nosotros, los bonsaístas, les deseamos una feliz semana. Descansen. ¡Vámonos!